Listo. Vamos a compartir pantalla. Bueno, aquí. Es la 1, sí. Ahí estamos. Y yo creo que vamos a poner el saco. Vale, comenzamos. Pero bueno, nos presentamos. Estamos otra vez nosotras con ustedes, Gabriela Pérez y Atleni Medina. Vamos a acompañarlas en este taller que es de creación de piezas de cerámica con cáscaras de huevo y cáscaras de mejillones. Vale, genial. Entonces, pasamos al siguiente. Bueno, pues bienvenidas al taller de creación de cerámica con desechos alimentarios. Este taller exploraremos una técnica única y creativa para la creación de cerámica que puede ser implementada en el aula. Es un material muy versátil. Bueno, está hecho con huevo y aglinato. El aglinato es un material bastante versátil que nos permitirá crear moldes y piezas de cerámica. A través de esta técnica no solo vamos a aprender sobre el proceso de creación de cerámica, sino que también exploraremos el potencial creativo de materiales comunes que a menudo pasan desapercibidos o como desechos. Entonces los vamos a transformar en recursos. Los objetivos de la práctica del día de hoy será, bueno, transferir a ustedes, profesores, la técnica de creación de cerámica utilizando cáscaras de huevo y aglinato. Vamos a proporcionar la comprensión clara de los materiales que utilicemos y las herramientas que necesitaremos para llevar a cabo esta técnica. Exploraremos la versatilidad del aglinato como un material para creación de cerámica o para su aplicación en cerámica, pero se puede aplicar para muchas otras cosas más. Vamos a tratar de fomentar la creatividad y la experimentación en este proceso de creación con decoración de piezas de cerámica, de biocerámica, y brindaremos confianza a ustedes, profesores, para que puedan transferir estos conocimientos a sus alumnos. ¿Vale? Vamos a ver. Empecemos con una pequeña introducción, que esto yo creo que es de lo más importante de este taller, es tratar de introducirnos en los conceptos básicos sobre biomateriales y lo que llamamos sostenible o sí, ¿no? Es que escuchamos muchísimo esta palabra de, de compostar, que sea biodegradable, gracias, Arlene, la palabra biodegradable. Entonces, normalmente cuando nos dicen que algo es biodegradable, decimos, bueno, ya es sostenible, pero no siempre es así. Yo quiero hacer aquí, perdona, Gaby, que te interrumpa, es que en nuestro restaurante hacíamos caterings sostenibles y comprábamos unas cucharas de bioplástico, que supuestamente eran biodegradables. Pero nos dimos cuenta, en el huerto de aquí de Poblenou, hay un huerto que llevan unos chicos que nos pedían de nuestro restaurante de Poblenou sacar la materia orgánica y nosotros metíamos esas cucharas porque eran biodegradables en las compostadoras. Pues nos dimos cuenta al cabo de unos 2, 3 meses en el proceso de compostación que ellos cuando sacaban el, lo que quedaba del compostaje, que era ya el compost, pues que habían trozos de plástico, o sea, se reducía el tamaño de la cuchara, pero no era degradable. Y allí fue cuando nos dimos cuenta que esas cucharas hacían greenwashing. Entonces así pues empezamos a comprobar vasos que decían que eran plástico, algunos vasos de cartón que decían que eran 100% cartón y cuando los compostabas tenían una fibra de plástico alrededor que no dejaban que se compostaran en 100%. O sea que hay muchas cosas que eso se podría comprobar, muchas de esas cosas se podría comprobar a través de un compostador. Sí, así es. Y es que esto que comenta Lenny parece que no, pero es muy común y está muy de moda que se empieza a hacer este tipo de materiales biodegradables con una base que es natural, ¿no? O vegetal o orgánica. Pero
para poder hacer la forma y para pues, su producción, le incrementan algunos químicos. Entonces, al final sí que se degrada el material, pero no se degrada igual que si fuese solamente de base natural. Tarda mucho más en el tiempo. Además, tengamos en cuenta que como el compost, por ejemplo, es un ejemplo de un material de base biológica que es totalmente compostable y nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajarlo, tiene que tener ciertas condiciones, cierta temperatura, tenemos que darle ciertos cuidados para que esto suceda. Ahora, imagínense si además le ponemos algunos componentes que son como semi-biológicos, ya, ya no se cumple ese ciclo natural, No se ¿no? completa. No se completa. Aquí, por ejemplo, en la diapositiva pueden ver que tenemos el compost como un ejemplo de material bio, 100% compostable. Por otro lado, tenemos los polihidroxialonadato, un nombre súper difícil, pero bueno, para que me entiendan, son las botellas con las que se hacen los refrescos, o sea, bueno, el material con que se hacen las botellas de refresco y todo esto, que dicen que son compostables, pero bueno, tardan un poquito más. Sí que se deshacen, pero no de forma tan natural. También tenemos los bioplásticos. Los plásticos, bueno, los plásticos en general están hechos de largas cadenas de moléculas que llamamos polímeros. Diferentes polímeros y combinaciones generan diferentes tipos de plástico. Los bioplásticos se forman a partir de estos polímeros, pero son polímeros que vengan derivados de fuentes vegetales en lugar del petróleo. Entonces, si se mezclan con otros ingredientes o se cocinan con cierta precisión, los biopolímeros, vamos a llamarles así, se pueden convertir en bioplásticos. Entonces, un ejemplo de esto, lo tenemos aquí, en la práctica que vamos a hacer ahora, son las cáscaras de huevo. Las cáscaras de huevo combinados con un plastificante, que es el alginato, ya lo vamos a explicar más adelante, nos producen este biopolímero, bioplástico, ¿no? Es como un Que, biocomposite. sí, que este es compostable también, si tú lo dejas en la naturaleza se va a deshacer. Pero, por ejemplo, tenemos otro tipo de materiales que ¿cómo se dice? Presentes. No, manipulados, sí. Son manipulados a veces utilizan cierto tipo de microorganismos que, bueno, los cambian genéticamente, ¿no? Este tipo de polímeros y tenemos plásticos como el LDPE. También se utiliza para envases, para textiles incluso, que se vende como natural, pero no es del todo natural, ¿no? Está modificado genéticamente. Entonces también ese es otro, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Que se dice que todo es muy sostenible, pero realmente no. Y tenemos después los biocompuestos, que los biocompuestos no es la fusión que tenemos con el bioplástico, sino que tienes dos elementos por separado que al funcionarse conservan sus propiedades, pero Con 100%. sí, las une y son más fuertes, ¿no? Entonces, se hace un material que juntos tiene todas las características de ambos materiales, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo natural, son las conchas del mar, que son proteínas y varias moléculas, bueno, son varias moléculas de carbono, si no me equivoco, Carbonato eh, calcio. carbonatos, sí. Y como el ejemplo que podríamos decir que no es compostable o que no es del todo biológico son las maderas plásticas, que le llaman, que es una mezcla, o sea, utilizan la madera como base, pero le inyectan polímeros para rellenar, para hacer la estructura de adhesión. Y bueno, tenemos este material que ahora se utiliza mucho en construcción. eh, es bastante popular porque si ustedes lo buscan por internet va a decir que es sostenible y que es biodegradable y que es natural en todos los aspectos, pero sucede esto, como siempre, ¿no? Que no te ponen ahí que para que se biodegrade necesita tener ciertos factores que no vamos a tener
a la mano y que no va a suceder como te lo venden. O sea, hay que tener cuidado con eso y yo creo que esa puede ser una discusión bastante interesante en el aula, ¿no? Siguiente. Vale. Pues ahora vamos a nada más comentarles un poquito sobre las herramientas que vamos a utilizar, aunque Arlene ya nos explicará a detalle mientras vamos haciendo la práctica. Son herramientas bastante fáciles, son cuencos, son algunas jeringuillas, las jeringuillas son de boca ancha, Esto es si para puedes. emular la impresión digital, Ujú. Sí, a petición del público. ¿cómo se llama ay, esto, lo que emula? Bueno, la impresora 3D con el compresor. Sí, el compresor. Sí, sí, O sea, el compresor va a salir, bueno, con el tubo, pero correcto. bueno, nosotros lo vamos a hacer de manual a manual para que lo vean bien. Nosotros en esta ocasión estamos utilizando, como no tenemos una pesa de precisión, vamos a utilizar unas cucharillas que nos van a servir como medidoras. Esto también puede ser bastante útil porque las medidas que vamos a utilizar del espesante son pequeñas. Entonces no las podemos pesar con una pesa común. Tenemos moldes de silicona, puede ser, bueno, los moldes incluso los podemos hacer nosotros también con el mismo glinato. Un triturador que lo vamos a necesitar para hacer pulverizar al máximo nuestras conchas, cáscaras, perdón. Batidor, colador y bueno, el aglinato y las cáscaras de huevo y de mejillones. Quiero aportar algo aquí, que no es necesario tener un pulverizador como el que tengo yo, porque yo que me gusta este tipo de pulverizador. Puede ser el pulverizador que Gaby mostró en algún taller anterior, que es el de café, o mismo se puede hacer Aquí lo tengo. con la licuadora. Con una licuadora normal se puede hacer, lo que pasa es que hay que dejarlo más tiempo y lo importante de este proceso es tamizar. Algunas recomendaciones para el espacio. Bueno, son muy sencillas porque la práctica tampoco es como que sea que utilice herramientas que sean muy peligrosas, pero bueno, no está de más comentarlo. El espacio, pues es necesario tener un espacio limpio y organizado, mantener limpia y organizada la zona para evitar contaminación cruzada y facilitar la manipulación de los materiales, sobre todo porque ingredientes como el aglinato se secan súper rápido, entonces si no tenemos organizado el tema, podemos estropear las muestras. Si me permiten, esto es puro protocolo porque realmente esto no tiene nada de tóxico ni de peligroso. Podemos hacerlo en cualquier ambiente, pero es un protocolo que debemos nosotros transmitir. Dentro del equipo es necesario utilizar equipos y utensilios que vamos a destinar para esta práctica, es decir, que no vayamos a utilizarlos en la cocina o para la alimentación después, sino que los dejemos exclusivamente para esta práctica y que sean recipientes de plástico o de vidrio, más que nada para que no reaccione con con los ingredientes, ¿no? En este caso es el alginato que no reacciona para nada, pero bueno, no sé si queremos practicar con algún otro ingrediente, es bueno tomarlo en cuenta. Protección personal, bueno, pues lo típico, si queremos usar guantes, gafas no es necesario. La ventilación, no, tampoco, ¿no? Porque no deja, no, en este caso no es como los productos de limpieza que puede emitir vapores. En este caso, a ver. Bueno, seguir las recomendaciones, una eliminación adecuada de los residuos, esto podría ser interesante también, A la desechar el... compostadora todo. Sí. Em, y nada, por aquí. Siguiente. Ahí. Bien, ahora vamos a introducir un poco sobre los materiales que vamos a utilizar. En primera, puse aquí las cáscaras de huevo porque es interesante comentar que tenemos un consumo de huevo bastante alto. Bueno, a nivel mundial, pero ya hablando a nivel de España, pues se tiene una media como de
si todos los españoles, bueno, son 385 millones de kilos de huevo en los hogares al año nada más. Esto equivale a una media de 3 huevos por persona eh, a la semana, por ahí, pero son muchísimos. Entonces, imagínense la cantidad de cáscaras de huevo que podríamos recuperar. Ahí hay un material interesante, ¿no? Además, cabe destacar que el huevo es un material bastante interesante por sus propiedades, ya que tiene calcio, y el calcio combinado con algunos otros ingredientes, como en este caso el alginato, crean una especie de mezcla que es moldeable, es flexible y nos permite trabajar con ella. Entonces son sus componentes químicos los que nos dejan hacer este tipo de manualidades, ¿no? Que también podemos trabajar con materias como química, física en este tipo de talleres. Em, Además de que cuando se pulverizan pueden ser un excelente compost y al regresarlo a las plantas, por ejemplo, si al final ya no vamos a utilizar nuestras obras de arte, las podemos regresar a las plantas y va a dar fuerza al suelo de igual manera. Vamos a ver, esto es en cuanto al huevo. No sé si quieres agregar algo más sobre el huevo. No, ¿sí? No, bueno, que aparte de calcio, tiene carbonato cálcico, que es lo que hace que juntándolo con componente que les va a hablar Gaby ahora, que es el alginato de sosa, hacen como una especie de match y aglomerante, pues usa el carbonato de cálcico se unen perfectamente y hacen estructuras sólidas. Entonces, bueno, es un poco así la mezcla, más agua. Vale. Luego tenemos el aglinato. Gracias, Arlene, perdón. Luego Gracias a ti, Gaby. tenemos el aglinato, pero bueno, aparte del aglinato podemos utilizar otros ingredientes como son la gelatina, el almidón, la goma arábica, el agar-agar, que funcionan parecido al aglinato. Es decir, aquí ya tenemos una serie de ingredientes que podríamos hacer algunos experimentos en cómo me sale con agar-agar, cómo me sale con aglinato, cómo me sale con... ¿Qué estábamos hablando de la glicerina también, ¿no? Sí, se puede jugar con estos materiales, ya que son biopolímeros eh, con base vegetal o proteica. Entonces, El alginato es un polisacárido que es extraído de las algas. exacto. Se usa, lo vas a decir tú, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero si quieres, Pues es- este componente pues se extrae de las algas y se dio a conocer más a través del uso en la cocina de Ferran Adrià por las esferificaciones que se hacían. Es un componente que es el E401, el cual es totalmente, se puede comer, es comestible, o sea, no es tóxico. La esferificación, no sé si saben que es una técnica de formación de esferas con líquido dentro y es como una especie de plástico, pero que se disuelve en la boca al comerse, ¿no? Pues algo así. sí, sí. Sí, como decía Arleni, el aglinato es utilizado en la industria alimentaria frecuentemente, pero también es utilizado en la farmacéutica, ¿no? Para hacer perdón, en la odontología, para hacer Las impresiones. las impresiones dentales. Algunas de sus propiedades más destacadas son su capacidad para gelificar, ya que forma geles en presencia de iones de calcio, como lo comentábamos ahora con el huevo. Es fundamental esta capacidad en aplicaciones como la creación de moldes, de arte cerámico, como lo vamos a ver ahora, y en la fabricación de productos alimenticios. Tiene mucha biocompatibilidad, lo que significa que es seguro para su uso en aplicaciones médicas y farmacéuticas. Se utiliza comúnmente en la fabricación de apósitos y vendajes para heridas. Su textura y su estabilidad es suave y es muy flexible, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones, además de que los geles de aglinato son estables
en cuanto a pH y a temperatura, lo que nos va a permitir tener las piezas de arte bastante estables, sólidas, vaya. Tiene una capacidad de retención de agua que lo hace útil en aplicaciones como espesantes, es decir, ahora mismo es lo que nos va a permitir hacerlo flexible o moldeable, esa capacidad De aglutinar. de aglutinar, de retener el agua. Y es compatible con otros materiales, o sea, es amigable y lo podemos utilizar y ser versátiles en nuestras creaciones. Vamos a ver. Sí, aquí hay algunos otros usos del aglinato, pues es que se usa para muchísimas cosas. Agente de retención de agua en la agricultura, espesante, como ya lo habíamos dicho, gelificantes, para bioimpresión de 3D, para recubrimientos médicos, etcétera. Consejos para trabajar el aglinato. Como quiera, Arlene iba a comentar algunas cositas mientras estemos en la práctica, pero es bueno decir que tenemos que tener una preparación adecuada, es decir, sigamos las instrucciones que dice el fabricante en cuanto al agua, o sea, la cantidad de agua y la cantidad de aglinato, porque luego nos hace batallar a la hora de estar revolviendo, que nos quede poca agua, mucha agua, nos puede quedar muy duro, muy aguado, etc. O sea, muy flexible. Trabaja muy rápidamente porque el aglinato se seca rápido. Entonces, No es tan el, inmediato, pero, o sea, hay que trabajar la mezcla rápido, sí, como dice Gaby. sí. Utilicemos recipientes que estén libres de humedad y que estén limpios para evitar que se contaminen, ¿no? Que salgan ahí cositas que no queremos que salgan en nuestras esculturas o piezas. Experimentemos con diferentes objetos. La práctica es la finalidad que tiene al final. Permitirnos explorar. Nosotros les vamos a dar unas ideas, pero ustedes pueden ir a donde le dé la imaginación, con lo que les dé la imaginación. Y bueno, mirar también las instrucciones de almacenamiento para que nos pueda seguir funcionando después. Entonces, yo creo que hasta aquí quedó. A ver. Sí. Algunos proyectos avanzados y posibilidades creativas que podemos tener con el aglinato. Pues podemos crear esculturas, incluso podemos crear joyerías, ¿no? Como la pulsera que vemos aquí arriba. Eso es con cáscaras de huevo, que no está del todo trituradas, pero podemos jugar con las formas. Decoración de objetos, tipo platos, vasos, lo que sea, o proyectos colaborativos, que pueden ser murales, instalaciones, lo podemos utilizar de diferentes maneras. Y vamos para la práctica, entonces. Voy a salir, dejo de compartir. Buenísimo. Bueno, yo les quería explicar un poquito antes que realmente las recomendaciones que les damos es, bueno, más que todo por mantener la seguridad, pero estas recomendaciones realmente no se tienen por qué aplicar estrictamente en esta práctica, ya que ninguno de los componentes son nocivos para la salud y también pueden ser comestibles, así que no hay ningún problema. Voy ahora a poner la cámara en otra posición. Si no escuchan, me avisan y así ya. Esto es un poco casero como siempre, pero divertido. Como podéis ver aquí, tenemos bastante cantidad de cáscaras de huevo, así las reúno en mi restaurante. Em, lo más importante de todo es que para conservar las cáscaras de huevo las tenemos que lavar bien o meterlas al horno directamente y para quitarle todo el exceso, lo que queda dentro de aquí, que es lo que hace que cause mal olor, que es la clara. O la telita esa blanca que normalmente se le pega al huevo duro cuando estamos bueno, cuando lo estamos pelando, que es una telita que está así. Deberíamos, yo lo hago
agarro las cáscaras de huevo y intento aprovechar el calor residual de cuando hago una lasaña o un pastel o lo que sea para secarlas. Cuando las cáscaras de huevo están secas en horno o hervidas, suenan diferente. Entonces, así ya podemos comprobar que están buenas las cáscaras y están secas y no se nos van a deteriorar, no van a causar mal olor, se van a podrir. Entonces, lo siguiente es, pues, conservarlas bastante bien, la mayoría posible, hacerlas polvo, o lo más polvo posible. Vamos a comenzar con la receta de cáscara de huevo, así que, ya les digo, yo tengo a ver, no sé si se ve así, hay dos partes. Súper, ¿cómo se llama esto? Batidor o pulverizador. Triturador. Es un triturador. Este es el tipo que yo tengo para poder hacerlo en grandes cantidades, aunque no es necesario para una práctica pequeña, ya que vamos a utilizar en este caso 125 gramos de huevo para hacer unas 4 piezas. Entonces, este es el que podemos utilizar también, que hace café. A ver, pues yo lo meto aquí, si hace mucho ruido. Vale. Ya lo tenía un poquito pulverizado de otras prácticas porque cada vez que me sobra, pues lo vuelvo a echar en el bote y así no hay ningún problema. Ay, mira, que estoy aquí y allá. Vale, vamos a conectarlo. Esto pulveriza. Lo más importante de este proceso que estamos haciendo ahora de machacar las cáscaras y todo eso es tamizarlo, porque así no se nos quedan eh, estas zonas grandes que nos van a interferir para poder hacer unas buenas piezas. Vale, esto lo conecto. Si no ven algo, me avisan. Vale, lo bueno de este tipo de triturador es que se puede hacer de esta manera y hace que se triture más lo que podamos poner dentro. Perdoneu, un triturador d'aquestos, quin preu té, més o menys? Bueno, yo le confieso la verdad o quiere que... No, no, la veritat, perquè igual ho fem nosaltres i mos queda un xurro amb els que tenim al laboratori. Yo por AliExpress hace como unos 3 años me lo compré por 100 euros y casi 100 euros vale el de cocina, que es un poco menos grande. O sea, 100 euros vale uno que es la mitad de este y no tiene tanta fuerza. Esto tiene mucho... La Thermomix debe ser menos que esto, ¿no? Pero la Thermomix funciona. Lo he Vale, probado porque tengo Thermomix, así que funciona. vale. Però va millor això encara, suposo. Sí, claro. Esto sobre todo en el huevo no hace falta, pero en el mejillón sí. En el mejillón puedes tropearle las aspas de la Thermomix, que son bastante cansadas. Pues mire, tenemos aquí un polvo de calcio, casi. Y el siguiente paso de esto sería hacer el que no tenía la cuchilla. El tamizarlo. Tamizarlo porque no sé si en la cámara se dan cuenta, es que esta cámara es mejor. A ver, quedan pequeños trocitos de huevo grande que hacen que sí funciona, pero no queda una mezcla muy suave.
Lo que estamos buscando es una mezcla suave para hacer moldes, sobre todo si lo vamos a utilizar para hacer impresión digital. Primeramente las dos partes. Para hacer impresión digital, pues necesitamos que no se obstruya la manguera que va a hacer la impresión. Entonces tenemos que pesar 125 gramos. Que yo tengo aquí una medidora que ya tiene 125 medido, pero podemos pasar. Ayúdame, Gaby, porque me pega a veces. Un poquito más. Ahora no sé si se puede ver aquí cómo están quedando las piezas más grandes de huevo que nos ha triturado. Esto sí que nos podría obstruir la máquina, pero en piezas, si queremos hacer alguna taza como esta o alguna forma de vajilla, pues sí que molaría dejarla porque le hace bonito, pero para la máquina 3D no. No queremos que se dañe. Sí, ¿no? Se tiene que llenar. ¿Cuántos eran? 125. 125. Esta vez no lo trajimos todo preparado porque dijimos, bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Yo las partes grandes que me están quedando del colador las vuelvo a echar en el recipiente y otra vez vuelve a comenzar el ciclo. Y así. Ahora Ya, ¿no? yo creo que Yo creo que ya es muy fácil. lo que podemos hacer es triturar mientras yo mezclo las cosas y yo para que no tardemos tanto. Vale, ya yo tengo esto, mis cucharas de medida listas. Pues ahora mismo tenemos preparado. Sí, porque le quité el... Ya. Preparado No, del otro lado. El siguiente botón. No, no. Ahí no. Ahí. no. Bueno, no pasa nada. Así queda nuestro polvito, ya lo tenemos medido y ahora necesitamos agüita. Para todas nuestras mezclas el agua es muy importante, así que vamos a utilizar 125 mililitros de agua. 125 mililitros de huevo pulverizado, 125 mililitros de agua. No se preocupen porque también todas estas medidas se las vamos a pasar en el dossier. Toda esta información la van a tener. Pongo lo que sobró en este bote, ¿verdad? Sí. Ya cuando tenemos los 125 mililitros de agua, vamos a hacer la medida del alginato. Tenemos que tener todos los componentes ya pesados y medidos antes de comenzar con el alginato, porque el alginato se coagula muy rápido. En el sentido de que podemos dejarlo de un día para otro en la nevera si no necesitamos que la mezcla no tenga burbujas, que ya les mostraremos después por qué hace burbujas, pero las burbujas se hacen cuando queremos hacer un biocuero y las tenemos que dejar reposar el alginato con el agua un día o medio día en la nevera mientras se realiza para que nuestro biocuero quede perfecto. Pero en este caso, como es cerámica, no la necesitamos. Yo voy a utilizar 1 gramo de alginato y voy a poner primero el agua y después el gramo de alginato. Le voy a mostrar cómo mezclando se va a hacer coágulos
coágulos ya directamente, porque ya directamente comienza a, ¿cómo se llama? A gelificarse y no se mezcla bien con el agua, ya no se bate. Es como si echaras harina para hacer la leche. ¿Cómo se llama? ¿Ves? Ya es un gel. Lo voy a mostrar ahora. Es como un gel. Se empieza a transparentar. No sé si se ve bien. Pues yo recomiendo tratar el alginato porque es difícil para mezclar. Para mezclar toda la mezcla. Dale. Ya verán que el agua empieza a cambiar de consistencia, se empieza a poner un poco babosa o un poco más densa. Eso es lo que queremos. Mientras más densa el agua, más burbujas hace y en otra receta que les vamos a enviar, pero no vamos a poder hacer porque es más larga, para hacer bioplástico, estas burbujas interfieren en el proceso. Por eso hay que dejarlo reposar. Era por acá, podrían ver el olor a mejillón que sale de la triturada. Bueno, yo les quería mostrar, esto es lo que hace una máquina 3D con un buen diseño con cáscara de huevo. ¿Vale? Quería mostrar cómo, si ven, esta se secó de esta forma, por eso tiene esta caída en la pieza. Ok, pues ahora lo que vamos a hacer es ensuciarnos las manos, divertido. Así que pues echamos nuestras cáscaras de huevo, nuestro polvo y comenzamos a mezclar. Esto lo comparo yo con la mezcla del pan. Hay que esperar, o sea, hay que llegar a que se haga como mezcla de pan. Esto va a empezar a aglutinarse. Parece que no, pero sí. Sí. Y ahora cuando esté más denso, pues sí que es el de 125, ¿no? Sí. Y ahora cuando esté más denso, pues le metemos la mano. Todavía nos falta pulverizar más, ¿no? Dale, dale. Vale, ok, he tenido un error táctico, disculpen, se los voy a decir. He hecho la receta del mejillón aquí. Aquí son 30 gramos de alginato, o sea que Hay que poner más alginato. hay que poner un poquito más de alginato, pero no pasa nada. La diferencia está en que el mejillón es mucho más duro. Sí. Entonces, la cantidad de alginato que se necesita es mucho menor que la del huevo. El huevo es más flexible, es más. Voy a tener que hacerlo por nada. Es por eso que, bueno, es por eso que seguir la receta es importante. En este momento sí, lamentablemente van a ver mi ensayo y error con eso. Pero también es parte de la experimentación, el ir
introduciendo los materiales, ir tanteando la forma, la consistencia que se va dando y ir decidiendo nosotros qué tipo de consistencia queremos tener. En este caso porque estamos haciendo cerámica, pero podemos hacer plástico, podemos hacer Bioplástico que se lo puedes ir mostrando mientras que ahora 30, tenía 30, era 5. muestro por aquí. Podríamos estar haciendo otro tipo de texturas, muestro por aquí. Este ya es más duro. 5, llevo 5. Este ni siquiera lo puedo doblar. Ok, si les pasa esto que a mí, que esto es un ensayo de error, pues lo más importante es tamizar el alginato. Hasta que llegue a 30. Ya vemos cómo va agarrando consistencia. Cáscara de huevo son 125 gramos de cáscara de huevo, 125 de agua, 30 gramos de alginato, perdonen. Yo le eché 1, pero... 10. Pero aquí ya podemos ver cómo empieza a cambiar su textura. Vale. Pues mire, con 10 he logrado, con 10 gramos de 11 gramos de alginato, ya he logrado la textura de la masa de pan. Uy. Ahora sí, vamos a ver. Esta cámara es mejor. Esta masa puede durar en esta textura, que es la que necesitamos para la obstrucción de la impresión 3D, una especie de este tipo, que vamos ahorita a abrir la inyectadora para que vean cómo funciona. Puede durar así unas horas, como un par de horas. O sea que podemos tener esta consistencia un par de horas. Ya después, pues ya empieza a secar. Vale, la inyectadora. Ah, está bien. Vale. A ver, sí. Ahí voy contigo. Vale. Hemos traído esta, pero no sé qué pasó ese año. Esta es súper Cuando tenemos Mercurio retrógrado. Sí, bueno, la conseguí en la tienda más cercana Ok. del vecindario. ¿Cuál está? ¿Tienes forma de ¿Lo estrella? están viendo? No, bueno, cualquiera. ¿Qué quieres poner? No, no, está bien. Ay, no sé, está así. Vale, y aquí vamos a ver para que lo vean bien. Podemos hacer como si fuera la máquina. Y hacer la forma que queramos. Otra aplicación. Poner papel film. Es que no traje papel de para limpiar. Ah, sí, sí. Sí te lo Papel film. Bueno, ponemos papel film encima de un plato o de cualquier cosa que sea como un molde. Ahora estoy ensuciando todo. Así. De esta manera. Y lo ponemos encima. Yo hago unas bolitas. Voy a ponerlo así. Y comienzo a aplastar. Bueno, esto puede ser una práctica más para niños pequeños. Hasta que llego a un plato de esta manera. Este lo hice muy fino. Por eso se cuarteó por los lados. Está bastante, hay que ponerlo más gordito para que no se cuartee. Y este está secado al sol y por eso se ha puesto así. Este color que está aquí es el pigmento de remolacha que hicimos la última vez.
que era polvo de remolacha con agua. Entonces, si lo ponemos, lo cubrimos todo, pues haríamos este mismo plato. Y cuando se esté secando, pues quitar esto para que se despegue de la superficie que es plana y ya tendríamos moldes. Esta taza nos sirvió de molde y quedó por dentro la forma del vaso, como pueden ver. Lo hicimos así para que pudieran utilizar cualquier elemento que tuvieran en casa, pero aquí en el FabLab con la impresora pues hemos construido un molde justo para lo que queremos de hacer de cerámica, aunque le tenemos que poner plástico por encima porque tiene porosidad. Y esa porosidad hace que se pegue la mezcla y no lo podamos sacar luego del molde. Así que lo tenemos que barnizar o ponerle un tipo de plástico para que no se adhiera. Vale. Ya más o menos vieron cómo se hace esta parte. La receta es esto. Si quieren, lo que varía la viscosidad o la dureza de esto, de esta mezcla, es la cantidad de alginato. Ahora les voy a mostrar lo mismo, pero con el mejillón. Así hicimos el mejillón. El mejillón queda prácticamente igual que el huevo, pero de esta manera. Esto quiere decir que hay que hacerle una base cuando la estemos construyendo para poder construir encima. Perdón. Aquí lo tengo. Y también hemos hecho con el mismo molde el mejillón. Es bastante duro. Si queremos que se seque rápido, uy, se me rompió. Si queremos que se seque rápido, que no lo queremos de un día para otro, 20 minutos a 200 grados en el horno. En cualquier horno, no necesita ser un horno de cerámica. Vale. Ahora voy a limpiar aquí esto y voy a ir al de mejillón. Pues aquí Gaby ha triturado mejillón, polvo de mejillón lo tenemos tamizado, ¿ya? ¿Es suficiente? Creo que sí. Igual, ahorita no vamos a poder hacer ninguna obra con esto. Mira, algo que no les comenté, la cáscara de huevo, este color que ven aquí no se aprecia muy bien, pero este color es un color como verde militar, algo así. Lo saqué del agua de los frijoles negros. Pinta espectacular eso. Al igual que este rojo, bueno, no sé si se ve aquí en este mejor, al igual que este rojo, es el polvo de remolacha con agua. Y estos materiales se pintan con colores naturales también. Sí. Vale. El verd no l'he sentit de què era? El verde es frijoles negros, como judía negra, mongeta negra, no. Vale. Ay, se quedó como pegado. Judía negra, ¿me he escuchado? No, se quedó. Ara sí, ja. Sí, es que cuando... Sí, no me escuchan. ¿No me escuchan? No, sí. Sí. Vale. Genial. Se quedó como pegado. Judía negra, hervida, ¿sabes que suelta Sí. como un color? Sí. A veces es azul, a veces es bueno, bastante negrito. Sí. Pues al contacto con el huevo, como es calcio, se vuelve verde. Llavors fas servir l'aigua aquesta que bulleixes, els 125 mil·lilitres d'aigua, en lloc de ficar la blanca, la fiques d'aquest color. También puede ser, pero no la usamos así. Agarramos el agua de hervir el frijol negro y la usamos como un pincel. Vale, la pintes. Vale. Para pintar. Igual que aquí, este es el polvo de remolacha mezclado con agua. Que es este que tenemos acá. Sí. Vale, ahora aquí vamos a hacer la vaina. Sí, recuerdan que estuvimos en la clase en el taller de pigmentación, creamos nuestros propios pigmentos y los conservamos en polvo, pues era el de la remolacha. Luego ya nada más, claro, yo no tengo un pincel ahora, pero
Se puede jugar con él. Vale. El polvo de mejillón, ¿cómo lo conseguimos? Mejillones, nosotros en el restaurante utilizamos en la temporada los mejillones de alta lebre, que son unas cáscaras bastante gorditas también. Estos mejillones, sí, no les recomiendo solo lavarlos, o sea, no los laven, o sea, directamente al horno. Porque tienen que coger bueno, como secarse también, quitar la humedad de dentro para poderlos pulverizar. Ya es un poco difícil pulverizarlos con una máquina normal, pero si los horneamos, los podemos hacer que se partan más rápido y podemos facilitar que se pulvericen. Ay, qué bonito quedó esto. Vale, ahora pues hacemos lo mismo, pues nosotros tenemos otra que le vamos a pasar, justamente la que usa el Fab Lab Barcelona para hacer sus pruebas con las máquinas 3D. Esta es la receta que le vamos a dar, que la de huevo funciona también, depende de lo que quieran construir, pero esta es de cáscaras de mejillón porque es mucho más dura al secarse. Es más fuerte. Entonces serían 100 gramos de polvo de mejillón. Y esta sí la vamos a pesar porque no tengo cine ahí. Son 80 y 70. Sí. Y otro vasito de estos. Te traigo uno. Taramos. Aquí no se ve, aquí no se está viendo. Eso. Aquí taramos. Y 100 gramitos. Tengo las manos. Bueno, me encanta. Sí, llega un momento que si dejamos reposar la masa, yo ahorita me fui a lavar las manos, ¿no? Porque al principio es como la masa de pan. Es muy viscosa, muy pegajosa, pero después se vuelve como, no sé si aquí le dicen plastilina, pero ya después ya casi no se pega. Y se puede moldear mucho mejor. Y es cuando en este momento que ya te lo puedes pegar y no te pega a ningún lado, es este momento en el que se hace para moldear. Moldear, meter en moldes o moldear con las manos. Vale, tenemos 100 gramos y ahora 100 mililitros de agua. Mira, casi la hice exacta. Sí. Quedó nada. Bueno, y como la vez anterior, mezclamos el alginato primero y aquí el Fab Lab en su propia receta tienen que son 100 gramos de polvo de mejillón, es 100 de agua. 100 de agua y 1 gramo de alginato. 1 gramo. No es como el de huevo que necesita un poco más de alginato de sosa para poder agarrar más consistencia. Aunque en la mezcla anterior pudimos lograrlo utilizando 10. Depende también, el alginato depende mucho de las temperaturas ambientales y la humedad que haya en el ambiente, porque es una sustancia que absorbe humedad para cogerla. O sea, no sé cómo decirlo, pero es una sustancia que recoge humedad. Sí, retiene. La retiene. Bueno, aquí y ahora sí, el échate. No lo vi. ¿Aquí? No, primero el alginato. Ah, Y hay que... ¿cuánto de alginato es? Es 1 gramo. Es la receta del Fab Lab. Tenemos aquí punto 5, 2. El polvo de mejillón, una vez que se hornea, no huele a nada. Si no lo horneas y lo guardamos así sin hornear, pues es complicado después de quitarle el olor a la pieza. Aquí tenemos punto 5. Sí. Si mezclamos solo agua y alginato, se nos hace una especie de gelatina. Si han alguna vez utilizado agar-agar, vosotras con el agar-agar, que es también un espesante proveniente de las algas, este agar-agar también podría servir, pero no con la misma fuerza.
hay que mezclarlo con un poquito de vinagre o con glicerina para hacer una mezcla que no necesite alginato, pero necesitamos un aglutinante como ellos. No sentim res, eh? No ho sentim. Ah, ¿no escucha? Es que no estamos hablando por el momento. Ah, no parlàveu, vale, vale. No, porque no se escucha. Vale, vale. Ya vemos que está un poco más como baboso, como dije anteriormente, más denso. Voy a acercarle un poquito. Ay, pues que no sé si. Como la anterior vez. Y ahora, pues, el polvo de mejillón. Y ya mezclar. Este directamente necesita menos alginato porque tiene más carbonato cálcico. Entonces, depende de cómo se mezclen los ingredientes que las mezclas van a servir. Esta justamente queda un poco líquida porque es la que es para la impresora 3D, pero hay que esperar un poco a que repose para que agarre no la consistencia esta líquida, sino que se quede. Porque así cuando estamos haciendo el moldeado con la impresora, pues no va a ocurrir tan grande, o sea, va a ocurrir esto, pero no se va a descomponer la pieza, que es lo más importante. Entonces, es también importante repasar, o sea, dejar reposar esta mezcla, porque ahora mismo, como ven, pasa como con el huevo, pero si la dejamos reposar un poco, ya podemos utilizarla en cualquier tipo de estas herramientas que se pueden utilizar en la 3D. Esta es la receta del composite de este biomaterial realizada por el Fab Barcelona para las impresoras 3D. Ahora hay que esperar para que se haga un poco más moldeable, unos 20 minuticos aproximadamente, que absorba más agua el alginato. Ok, ahora me voy a lavar las manos. Mientras tanto, quiero que les muestre los bioplásticos. Claro. También quería comentarles que el alginato es un componente muy esencial para hacer bioplástico. Yo quería proponerles esta práctica, pero si los talleres hubiesen sido presenciales, porque con esto se puede hacer infinidades de cosas espectaculares y preciosas. Ahora mismo están haciendo ropa que es degradable con estos materiales. Ahora Gaby les va a contar un poco de estas fórmulas que ha desarrollado el Fab Lab a través de Anastasia Pistofidou del ¿cómo se llama? Del Fax Textil. Ahora. Sí, dentro de los proyectos que hacemos aquí en el Fab Lab, donde tenemos ya bastante recorrido, es en los textiles, en la creación de biomateriales para la industria textil, porque como sabemos, como lo vimos en talleres anteriores, la industria textil es una de las industrias que más contaminan, es la segunda industria más contaminante, entonces hay un recorrido de investigación bastante importante en esto. Entonces, como esta también puede ser una idea, regresando aquí al muestrario,
Esto también podría ser una idea para trabajar con los alumnos y crear su propio muestrario, porque como lo dijimos, depende de la cantidad del plastificante, del laminato o el material que utilicemos, se pueden crear diferentes texturas. Entonces, tenemos, por ejemplo, esta que viene este es alginato, este precisamente es alginato, con índigo, pero no sé qué sería índigo. Luego tenemos esta, que es agar-agar, esta es zanahoria, ¿qué es turri? Que están en inglés. Tenemos acá otra vez aglinato, pero miren, este aglinato no queda tan duro, sino que es muy flexible. Sí, todos, realmente los compuestos con alginato Son son flexibles. todos flexibles. A excepción de la cáscara de huevo, pero este es por el calcio, por la cantidad tan alta de calcio que tiene en la cáscara de huevo. Lo solidifica. Exacto. Yo hice un proyecto en el restaurante que es estas mismas mezclas con cáscaras con el residuo del café. Y me quedaron un biocuero que al final pude hacer pendientes con este biocuero. Y venderlos en el restaurante como forma de mostrarle a la gente que podemos pensar de otra manera. Podemos utilizar un residuo como una nueva forma de expresar, de construir un negocio o de reutilizar para nuestro beneficio, nuestra moda particular y nuestra creatividad, pues estos componentes. Este por acá es con espirulina. Esto que comenta Arleni es bastante interesante porque con este tipo de prácticas podemos llamar la atención, ¿no? Hacia lo que es realmente sostenible. Porque como lo habíamos comentado antes, no todos los productos que nos dicen que son biodegradables y sostenibles lo son. Entonces, es interesante, ¿no? Por medio del arte, por medio de la industria textil, por medio de diferentes técnicas, podemos llamar la atención hacia esta área que es la sostenibilidad, ¿no? Sí, luego también les pasaremos otras recetas del Fab Lab que estas son con polvo de café, cloroformia y alcohol, pero estas hacen estas texturas muy espectaculares. Es un material bastante duro, pero esto solo sirve en moldes y con horno. Entonces, todas estas recetas para explorar este mundo de residuos convertidos en biomateriales, pues son importantes y se las daremos para que ustedes también puedan hacer mezclas e improvisación, y si alguna vez sacan una receta nueva que podamos nosotras también volver a transmitir, pues nos encantaría que la compartieran con nosotros, con nosotras. ¿Alguna pregunta? No sé, algo que quieran comentar. Sí, sobre la práctica? dic, tots els bioplàstics aquests són com els que havíem vist anteriorment, que són solubles amb aigua? Sí. Vale. I els cuencos amb càscara de huevo així, en cas de contindre aigua, també es desfan? La No cerámica. se deshacen, pero no son impermeables. Vale. Quiero decir que no podemos usarlo para hacer vasos, al menos que, no sé, hay goma arábica con resina de árbol. Empecemos a investigar cómo transformar en estos materiales bueno, materiales más para el uso. Ahora mismo pueden ser aretes, pueden ser adornos para casa, o ahora mismo lo están utilizando en el Fab Lab para la construcción en vez de paredes, pues Bioconstrucción. Sí, bioconstrucción, estos materiales, pero no, para beber no es impermeable. Pero, como le comentaba, se puede alargar una investigación para ver cómo un material se puede convertir impermeable utilizando los recursos de la naturaleza. Entonces, es que son partes de tener el lab de innovación y desarrollo y poder seguir
contribuyendo a esta comunidad de investigación. Hay una página de internet que les recomiendo bastante que se llama Materium. Esta página es una que se tienen que registrar, normalmente es para profesionales del arte, el diseño y la investigación. Ellos tienen miles de recetas con materiales, pero materiales que a veces no utilizan, cosas naturales o a veces accesibles para nosotros, pero otras que podemos utilizar para adaptarlas a nuestro ahora, a nuestra vida diaria. Ellos son una comunidad de biodiseñadores que hacen materiales a partir de lo que se imagine, algas, de residuos, de muchas cosas, pero hay otras que no usan materiales que son amables con el medio ambiente, pues. Pero pues, se pueden llegar a, no sé, investigar cómo podrían cambiar si les gusta ese material y lo quieren llevar a cabo, pues cómo se podría llegar a cambiar ese material que es nocivo para el medio ambiente y poder lograr esa misma fórmula. Allí se pueden postear como colegio y postear vuestras propias logros para compartirlo con una comunidad mundial de estas personas, que es bastante importante. Entonces aquí en el chat estoy poniendo el link de la práctica, es como las veces anteriores, es solamente cuestión de darnos una idea de cómo ustedes podrían implementar o cómo se imaginan que podrían implementar esta técnica en clase, tomando en cuenta el hecho de promover la interacción de los alumnos con la comunidad para conseguir ya sea las cáscaras o bueno, el residuo, los residuos alimentarios y al final terminar con una transferencia de conocimiento. ¿Sí se puede entrar? ¿Sí pudieron entrar? ¿No? ¿Aún no? Voy. Sí, una pregunta. És mejillons i ous, però també podria ser almejes, berberechos i qualsevol fruit de càscara, entenc. Sí, no hemos explorado con más, yo particularmente, no solamente el conocemos, pero es lo importante, ¿no? Que puedas ver si las pachinas de la playa que se recogen, pues, aunque siendo un poco más duras, puede costar más a la hora de recordar, pero Sí, yo creo que sí, porque aquí la clave es el calcio, la cantidad de calcio, como todas las cáscaras y todo lo que envuelve a los animalitos para protegerlos tiene muchísimo calcio. I Y les eso es lo que espines? interactúa. Les espines dels peixos o els ossos dels animals? Perquè aquí sí També. que generem molt més subproducte. Si ja fiquéssim tot això, també ho podríem utilitzar. Sí. yo pienso que sí. Pues he conocido un restaurante noruego que usa las espinas de sus pescados para hacer los fideos de esa sopa de pescado con alginato. Así que a explorar. Sí. O sea, imagínense el nivel que se puede llegar. Con las espinas del pescado, de la sopa de pescado, triturar, mezclar con alginato, pasarlo por una de pasta y hacer pasta fresca de espinas de pescado. O sea, hay gente que solamente con querer no tirar algo que puede ser efectivamente correcto y la imaginación, pues se pueden hacer cosas impresionantes. Entonces, ahora más que nada, como retomar, ¿no? Conocimientos ancestrales para la innovación de nuevos materiales realmente sostenibles. Y pues eso sería todo. Yo tampoco les quiero quitar mucho tiempo, ya nos estamos pasando 7 minutos.
más o menos bastante completo, ¿no? Sí, Sí. yo lo veo ya bastante completo. Muchísimas gracias a las dos. Vale, pues hasta aquí llegué ya. Bueno, señoritas, espero que lo disfrutéis. Una pregunta molt ràpida. Jo feia el menjar al meu gos perquè no li compro pienso. I de vegades trituro cascares d'ou per ficar-li el complement de calci, que no té el menjar. El gat, es que no he Un escuchado. gos. Tinc un gosset i com que és petit no li dono ossos sencers. I una altra de les utilitats que té la càscara d'ou, que aquesta sí que la utilitzo si la voleu ficar por ahí, Sí. és com a triturat per a suplementar amb calci els animals que mengen cru. O sigui que la gent els hi fa el menjar i no mengen pienso. Ala, ok, no sabía, pero yo lo hacía para las plantas antes, ¿sabes? Como que O sale sigui, quan por has dit lo de les plantes ja he pensat i després me s'ha marxat del cap. Vull dir que és una altra utilitat que també té la càscara d'ou per no tirar a la basura. Ay, pues se lo daré al perro, porque yo también tengo mi perrito, ¿no? Y, no, o sea, y come los residuos del restaurante de los platos de los comensales. Todo lo que es proteína animal, como es ecológica, la separamos, la trituramos y antes convertíamos en galletas de animales. Sí, pues si fiques la càscara d'ou i el calci que no hi ha si als ossos, saps? Wow. Ok, muchas gracias, qué bueno. Aquí, entre tots. Claro, eso es lo importante, Que que de si eso se pudiéramos trata. hacer una página, una comunidad en donde todos podamos subir estas... Dic adéu un moment, que tinc aquí a casa. Vale? Un moment, que marxo un segon. Sí. Bueno, Monse, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó la receta? Uy. Aquí estoy, ¿eh? Te estamos escuchando. Que bé, sí, ho veig factible. Ara haig de guardar les clasques d'ou ja, a partir d'aquesta setmana les que ja... No, perquè sí que això sí que ho puc fer amb la canalla i, bueno, Por eso le decía antes que esta es seguro que lo hace. O sea, l'únic... es súper, es fácil, es rápido, tarda L'únic... 24, Sí, 48 horas, a lo mejor un poquito más en secar, la del huevo. La de mejillón tarda más, lamentablemente tarda más, así como absorbe más humedad, o sea, necesita menos alginato, pero más humedad tarda mucho más. Por eso es que comento lo de meterla en el horno. Lo de meterla en el horno ya es como, ya tienes inmediatamente, 20 minutos. va. Però lo de l'ou, per exemple, si no està tan matxacat, l'ou és que estigués molt matxacat en pols per si va a la màquina aquella, no? Però si no va a la màquina, no fa falta que estigui tan matxacat. Correcto. Pero sí lo más pulverizado posible porque a la hora de, no sé, de a lo mejor estilizar, por decirlo así. No, Gaby les mostró las fotos de la presentación, no es una chica que hace Sí, unas espectacularidades solo con cáscara de huevo y sí. sus tintes que hace solo son naturales. O sea, Ah, sí. sí, porque el alginato lo que tiene es que no acepta nada sintético. O sea, imagínate la locura de esta alga que no, nada sintético, o sea, pintura sintética le cuesta cogerla bien. Ah, Es como en la práctica de los pigmentos, ¿no? Las fibras textiles que no son naturales no aceptan ningún pigmento natural. exacte. Cuando hice el biocuero con café, hice como forros, no sé si para los cuadernos, para libretas. Sí, sí. Ninguna pega me pegaba el biocuero. Y hice una pega antigua, que es vinagre y glicerina, y ya está. Sí. Me lo pegó. Vinagre y glicerina es una cola espectacular. Así Ah, que, mira. y es natural. Y no es como mala, ¿sabes? Hay que ir midiendo cuando se vaya poniendo así medio pegajosa, tiene que hacer poquito porque lamentablemente se pone mala. Tienes que hacer para tu uso. Se puede conservar. Ja. He probado poniéndole góticas de clavo, que es un Biòtic. conservante natural. Que a lo mejor con eso sí. Lo único que tarda un par de días para que se quite el olor a vinagre, la cola.
pero ya después se va. Igual que la ropa como suavizante, igual. Bueno, Molt bé. Moltes gràcies. a ustedes por su atención. Muchísimas gracias, me ha encantado Si compartir. no fem això, si no fem res ¿No qué? que vull dir que si no fem res oficial, vull dir que no vingueu a aquest curs, però el que anem fent, si fem alguna foto, us l'enviem, perquè que fem alguna cosa, no? Sí, Sí, avui t'ho he ensenyat, que els estic fent fotos a la canalla i us estic fent així com un power de tot el procés que estem fent sí, sería i us ho genial. compartiré. Quan ho tinguem tot, us compartiré. No, això i tant, amb el material que mos heu donat. Molt bé. Però quan estigui una mica més mono, us ho farem Acabat. així oficialet i us ho enviarem. Genial. Molt bé. Vale? Muchas gracias, feliz tarde. Vinga. Y ya Gracias. saben, Igual. estamos disponibles. Vinga. Merci. El que puguem també. Adéu. Adéu, merci. Vale.